Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Todos escuchan bien? Bueno, pues comencemos. Un poco el título de la charla, Filosofía del Futuro. ¿A qué me refiero exactamente? Lo primero es obviamente que voy a hablar un poco del futuro, que el tema es del futuro. Y no hablo del futuro muy largo, sino los próximos 20 años, digamos, ¿no? Y lo segundo es que para mí, esto ya es más personal, la filosofía del presente-futuro tiene ciertas características diferentes que la que solía usarse antes, ¿no? Quizá por lo que está pasando o por el momento que vivimos, ¿no? A mí me tocó vivir, cuando estudié en la universidad, el 85 más o menos, el último año empezó la posmodernidad. Fue como si todo cambiara de verdad. Se habló, de pronto ya era obvio que verdades absolutas o la búsqueda de verdades absolutas todo intento de reduccionismo, intentar hacer alguna fundamentación similar a las ciencias, no iba a funcionar, ¿no? De pronto fue como obvio que ya lo intentamos muchísimo tiempo y ya está. Y la posmodernidad abre un poco la filosofía a todo tipo de saberes, ¿no? Aquí pongo, bueno, física, biología, esoterismo, arte, matemáticas, y a mí me gusta pensar que la filosofía puede ser un puente para todos, ¿no? Que entiende a este, entiende a este, entiende a este y puede funcionar de puente, meta. Aquí pongo interchakral a propósito para mostrar que estamos abiertos a otros vocabularios no occidentales. Este, eh, Luego, este tipo no sé si han oído, a lo mejor Complex Adaptive Systems, Information Theory, son estas nuevas como disciplinas o formas de estudiar cualquier cosa que están en medio de todo, la física, la biología, la filosofía, es como ver un poco cualquier cosa como un sistema, las ideas, los humanos, las células, cualquier cosa es un sistema que tiene interacciones y que tiene ciertos comportamientos, un sistema complejo que parecería que es medio caótico como el caos, pero que al final se encuentra cierta forma de aprender de él, o de saber de él, o de encontrar similitudes. Bueno, a mí siempre me ha gustado la filosofía comparado con cómo será en la academia, que es como muy hablar de lo que se ha hablado. Me ha gustado, y esto es un poco así, el intentar creativamente filosofar directamente con el cielo. Y bueno, el tipo de lenguaje también ya ha dejado un poco que te tenías que quedar como 7 horas en una página y ahora es como más importante, bueno, comuniquémonos y al grano porque parecía que es un poco urgente, ¿no? Yo siento, bueno, nada más antes de pasar a yo siento que hay una cierta urgencia ahora, que ahora sí como que somos necesarios. ¡Hey, filósofos! ¿Qué onda? Y por último, aquí pongo en mi, bueno, bóveda personal, como que cada quien va formando una especie de filtro con que nos enfrentamos a la realidad, a las ideas nuevas, etcétera, y que configurar ese filtro, cada quien, es algo importante, que es algo que hacíamos en el curso que estuve dando, porque esta charla es resultado de un curso de como 9 meses que fuimos viendo todos estos temas con mucho más detenimiento del que vamos a verlo hoy, la verdad que se necesitaría, pero que apuntaba a que cada quien cuestionara un poco su propia bóveda, su propio filtro, su propia atmósfera con la cual se enfrenta y que la configurara quizás de una manera más terapéutica y expansiva. Y la verdad que descubrimos que sí, que hay ciertas ideas filosóficas que pueden afectar tus emociones, afectar cómo estás en el mundo, hacerte sentir mejor o peor. Eso es lo que yo siento que he descubierto y por eso en esta ocasión siento como que la plática es importantona. Bueno, normalmente las preguntas es dinámico. Sí es verdad que hay mucho material y que tengo que ir un poquito rápido. No espero que se entienda todo perfecto como si fuera así, sino hay muchas ideas, van a haber muchas ideas y
que se queden ahí en la mente y ya después pueden estudiarlas más o refutarlas, etc. Pero si hubiera una cosa así que urgente, pues claro que sí. Y al final, no sé cómo estamos de tiempo y eso, pero súper bienvenido el debate más escéptico que quieran, súper bienvenido. Entonces, yo dividí la charla en dos secciones. La primera es ¿por qué asustarse y preocuparse? Voy a tratar de asustarlos y preocuparlos, con la promesa de que en la segunda parte intento, bueno, dar un marco filosófico, herramientas, etcétera, que por lo menos un poco nos dejen más tranquilos y que además puede servir para otro tipo de sustos, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo. Hay cosas que son un poco personales, que diferirá de lo que cada quien siente, pero habrá otras cosas que les resonarán. Bueno, empecemos con ¿por qué asustarse? La historia comienza, más o menos, ¿sí? En 1963, un funcionario, un científico, pero medio oscuro, Gordon Moore, descubre que lo que se llama la ley de Moore, ¿no? Que el número de transistores que cabían en un chip se duplicaba cada 2 años. No importa, y se cumplía, y se cumplía, y se cumplía, y se cumplía, y se cumplía. No importa si había guerra por acá, si había huelga en Intel, si había no sé qué, se cumplía y se cumplía y se sigue cumpliendo hasta la fecha. Más de 80 años. Siempre, ahora sí ya no se va a cumplir porque la física ya no puede. Pues sucede que algo vuelven a encontrar y se puede. La reflexión que quiero que hagamos aquí es, ok, hay cosas que entonces son más allá de lo accidental humano, de lo accidental, como si hubiera unas tendencias que se cumplen, ¿no? Porque luego se descubrió que no era solamente los transistores por chip, sino muchísimas cosas. La memoria RAM, la capacidad de los discos duros, muchísimas cosas que tienen que ver con tecnología. Muchas de ellas tenían este comportamiento de crecimiento exponencial. Cuando algo se duplica o se triplica, pero que tiene que ver con cuántas veces sí mismo, se llama crecimiento exponencial. Ahora, el crecimiento exponencial es famoso porque los humanos no lo logramos entender bien, no lo podemos sentir, es la verdad, o sea, empieza lentísimo, 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 ya lo dejaste de ver y de pronto cuando empieza a subir, sube vertical casi. Esto es la amenaza, porque hay muchas cosas que crecen exponencialmente, ¿no? Hay unos ejemplos clásicos del científico no sé si lo conocerán, que pide un premio porque hizo algo y dice, ponme un arroz en el tablero de ajedrez y luego el doble, y luego el doble, y el rey dice, pues qué fácil. Y yo creo que llevaba un mes y parecía que fácil, y al final termina cayendo el reino porque es tal el crecimiento de pronto que nadie lo puede. O hay otro ejemplo que se usa mucho de unos nenúfares en un lago, que no vaya a ser que se llene todo, por favor, lo cuidas. Y bueno, después de 8 días no había nada casi, pero después de 14 ya se llenó todo. Es como, hice aquí, pero no sé si vale la pena, la verdad, pero como para que vean, ¿no? Cómo crece. El lineal es 100 cada día y el otro se duplica. Como ven, al día 10, todavía el lineal le lleva mucho, no hay mucho problema, etc. Luego, el día 12, 2 días después, ya le lleva casi, lo rebasó y casi el doble. Y el día 15, vean la distancia que tiene, ¿no? Y esto va para arriba, de ahí, ahora el siguiente día, el doble. Y ya que es muchísimo, el doble. En fin, ya entendieron que es algo muy difícil de entender. Sucede en la naturaleza en muchos casos, pero no de una forma tan visible y no era necesario para los humanos sobrevivir que lo entendiéramos. Pero ahora sí.
Entonces, tomando ay, perdón, es que es así. Le puse los exponenciales nos atacan. Este, tomando la batuta viene Vernon Finch, que es el primero que habla de la singularidad tecnológica. Y luego el que está aquí, Ray Kurzweil, es el que escribe un libro que se llama La singularidad está cerca, que yo lo recomiendo mucho porque habla de todo esto. Bernard Beach habla de que, bueno, si esto está creciendo, si la tecnología crece así exponencialmente, va a llegar un punto donde las computadoras o la computación alcanza a los humanos, rebasa a los humanos, se diseña a sí misma y a la velocidad que va, como es exponencial, se nos pierde de vista. Hay como una explosión de inteligencia. La singularidad, de hecho, viene de las matemáticas y de la física, y es cuando algo va con una serie, ¡puf! De pronto hay como que ya no lo ves, como los hoyos negros, por ejemplo. Entonces, esta es una teoría que ha estado, la verdad, ya lleva como 30 años. Ray Kurzweil puso un año que era el 2045 para la singularidad. Sin embargo, todo el mundo dice que se está como adelantando. Sobre todo con lo de ChatGPT ahora y todo esto, es como que él mismo también señaló el 2029 para cuando se iguala lo humano con la tecnología, ¿no? Se llama AGI, Artificial General Intelligence. Y luego viene ASI, Artificial Super Intelligence. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Cuándo va a ser AGI? Algunos dicen, ya fue, ya está haciendo. ¿Nos daremos cuenta? ¿Cómo nos daremos cuenta? ¿Sabemos si lo va a admitir ChatGPT o no? ¿Lo va a esconder? No sé. En fin, estamos en eso, ¿no? Bueno, aquí es me imagino que ya la leyeron la definición, si no me dicen, pero bueno, léala más o menos. Y voy a poner esta gráfica, que lo que hace Ray Kurzweil es que este crecimiento exponencial de cosas tecnológicas lo hace hacia atrás también. Agarra como 10 enciclopedias previas, así ya escritas, famosas, y toma los puntos que señalan ellos como algo especial de inteligencia, ¿no? La rueda, el fuego, la imprenta, como que esto. Y lo traza en una y ve que también se cumple a través del tiempo esta misma curva exponencial, ¿no? Entonces ya no es nada más como que la tecnología, es casi la inteligencia lo que crece exponencialmente. Y aquí, no sé si se alcanza a ver, uy, está un poco borroso, ¿no? Pero esa es la gráfica que pone desde que éramos esto, y vean cómo tiene también esto, invertida. Se llama cuenta, ¿cómo se dice? Countdown. Sí, cuenta regresiva para la singularidad. Aquí él habla también de 5 épocas, que las quiero leer nada más para ver que vean qué alcance tiene su discurso, ¿no? De la primera época, física y química. La segunda época, biología, información, DNA. La tercera época, cerebros. Cómo, según él, se va organizando la materia de una manera más inteligente cada vez. Tecnología, fusión con la tecnología, que es lo que él medio propone, y el universo se despierta, como si él piensa que esto puede llegar hasta esas dimensiones, ¿no? Bueno, esto es controvertido, cada quien cree un poquito, no cree un poquito, ya saben. O creen que será más después, o que ya viene, pero pocos han podido, he buscado gentes que de verdad estén totalmente en contra de que esto puede pasar o de que va a pasar, y hay pocos y sus argumentos son más bien de tiempo o algo así, ¿no? La computabilidad de cualquier cosa, o sea, de que una computadora pueda simular casi cualquier cosa que nosotros hacemos, se ha ido probando con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que desde los 90 y tantos que estuve en la Universidad de Pittsburgh, ahí ya era eso, ¿eh? Y yo ya creía, yo era de los que sí, yo sí creo que sí. Y creo que durante todo este tiempo, pues cada vez más
se ha ido sintiendo que, hoy, bueno, al principio se decía, cuando ganen ajedrez, ahí me dices, bueno, ya ganó en ajedrez. No, cuando pueda ganar, por ejemplo, en Jeopardy, que es algo más humano, ya ganó. Bueno, Go, que eso sí es intuitivo, no se puede, ya ganó. O sea, como que van venciendo todas estas. De hecho, a lo mejor habrán oído de la prueba de Turing, que Turing dijo, bueno, ¿cómo sabríamos si ya una computadora piensa tan bien como un humano, por ejemplo? Porque no está fácil de decir. Bueno, dijo, hagamos este experimento. Ponemos de un lado a una computadora en cuartos que no se ven y de un lado a un humano. Y humanos astutos intentan saber cuál es cuál. Si no lo logran, entonces tendríamos que decir que piensa. Esto ya está sucediendo. Esto ya ha habido experimentos en donde pasa la prueba de Turing y de todas maneras seguimos diciendo no es. Y así seguiremos tal vez un tiempito. Bueno, hablo de la inteligencia en general, pongo una definición porque siempre está bien, ¿no? Resolver problemas nuevos, adquirir conocimiento, puede ser un individuo, un humano o un sistema cualquiera. Aquí pongo esa imagen de ahí que hace poco se puso de moda, que es un como moho, que obviamente no tiene conciencia, no tiene ni aparato nervioso ni nada, sin embargo, es capaz de cubrir una superficie de la forma más eficiente posible. Tanto es así que los japoneses lo usaron para rediseñar su metro o para ver qué también está su metro, porque hasta ese. Entonces, ¿de dónde viene esa inteligencia? Quiere decir que hay inteligencia en mucho más cosas que creemos, más allá de la conciencia. No necesita la conciencia. Nuestro cuerpo tiene cosas muy, muy complejas y mucha inteligencia que no necesitan la conciencia, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué punto es importante la inteligencia? Pongo el ejemplo de un iPhone hace 200 años. No se podría creer, es una magia increíble. Puedo saber cómo irme en Polonia, de aquí a acá, puedo comunicarme con video, en fin, son cosas que son magia, ¿no? Y por eso la frase de Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, había alguien que decía, esto es controvertido, ¿no? Pero que decía, con suficiente inteligencia se podría encontrar la cura del cáncer en esta habitación. No sé si sí, ¿no? Pero se me hace interesante. A mí me recuerda lo de los que ven Ricky Morty, cuando Ricky se convierte en un pickle. Es así como, ¡hasta esto puedo! Con suficiente inteligencia. Bueno, los peligros de la singularidad y de antes de la singularidad. Estos peligros ya están empezando. De hecho, podríamos no darnos cuenta y ya están empezando. Ustedes vean cómo solía ser una sucursal bancaria con muchísima gente y cada vez no es que llegan los robots y esto, sino que se va automatizando todo. Ya está sucediendo. Entonces, el peligro más grande es que haya un desempleo masivo. Esta de desempleo masivo por la tecnología ya había tenido los Luddites en Inglaterra en 1810 a 15 más o menos. Rompían las máquinas, cuando empezaba la revolución industrial, rompían las máquinas, nos van a quitar todo, no sé qué. Y entonces no pasó, ¿no? Siguieron habiendo empleos y entonces ahora cada que se dice esto es como, ay, no pasa, se van a crear nuevos empleos. Pero yo creo y muchos creen que esta vez es un poco diferente, porque sí, claro que se van a crear nuevos empleos, pero ¿quién dice que los nuevos empleos no son también automatizables y que conviene, ya sea un robot físico, que ya van a ver, ya están casi listos, o automatización, ¿no? Es difícil competir contra un robot que no se cansa, que no reclama, que no hay que pagarle, inclusive, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que el peligro de desempleo masivo es real. Ahora todavía no voy a decir cuáles serían las posibles soluciones a esto, que pueden haberlas, ¿no? Pero ahora es el momento de asustar. Otro ejemplo que daban es como los caballos que se usaban en el trabajo durante cientos de años y cuando empezaron a llegar los coches, los caballos podrían haber dicho, yo ya he visto esto, no te preocupes, siempre van a necesitar caballos. Y poquitito después ya no, ya nadie usa caballos.
Bueno, vamos a siguiente. Bueno, lo que también pasa es la concentración de riqueza. Esto es, lo alcanzan a ver. Wealth, ¿cómo se dice? Riqueza de los 400 más ricos de Estados Unidos, como ha estado subiendo desde 1980 al 2020, ¿no? Eran los 400, en ese tiempo eran como el 2%, ahora son casi el 20%. Y esto es las compañías, ¿no? Estas compañías que son las primeras que ya entraron en este nuevo lenguaje digital y que todo es diferente, mucho más rápido, mucho más eficiente, pues su crecimiento, ¿no? El crecimiento que han ido teniendo y que según yo todavía tendrán, ¿no? Porque sí es la ventaja que tienen de manejarse ya en esta tecnología, en esta forma internet, es tan diferente que una compañía tradicional que, bueno, ¿esto a dónde va a llegar? ¿Qué tanto dinero puede tener Elon Musk o Jeff Bezos? O sea, billones y billones, y hay muchos videos, y los ven por ahí, de tratar de explicarnos qué es un billón comparado con un millón, porque nos suena medio parecido. Es otra cosa por completo. En fin, esto está pasando y es peligroso. Escenarios posibles de todo, ¿no? Desde la aniquilación, ¿no? Bueno, fuimos una etapa, los humanos, estuvo bien, más o menos. Nos podrían engañar, o sea, una inteligencia más alta que tú, es muy fácil engañar, es como cuando tú engañas a un perro y le haces, uy, mira, no sé, crees que podría ser así, ¿no? Que seamos mascotas, bueno, que nos limiten en campos de, o sea, los vamos a dejar, pero aquí porque no vaya a ser que estorben o yo qué sé. Que nos utilicen, a lo mejor sí les sirve nuestro cerebro un poco para ciertas cosas, entonces es como Matrix. Y lo más seguro, eso sí, es la irrelevancia, el no ser los protagonistas. Esto cuesta, cuesta, estamos tan acostumbrados y tan que estaríamos dispuestos a no ser los protagonistas, a nada más observar, oh, mira, ya está volando esa casa, ok, quién sabe cómo será. Y bueno, pongo acá fusionarnos, que es lo que Ray Kurzweil, por ejemplo, recomendaría, ¿no? Bueno, para no quedarnos atrás, nos volvemos nosotros también cyborgs y nos combinamos con ello, que quizás es posible. Pero tampoco es que todo el mundo le encante la idea. Sobre todo, yo me he preguntado, ¿cómo te puedes fusionar o cómo puedes convivir con algo que va a la velocidad que van las computadoras, que hacen... ¡Ya está! ¿Qué clase de vida es esa para un humano? Incluso si lo pudiéramos hacer, es como... ¡guau! Algo que es muy interesante para mí, para la discusión, es esto que Robert Nozick, un filósofo, hizo un experimento de pensamiento sobre una máquina experiencial. Su objetivo era justamente decir que no todo es el hedonismo, porque dijo, imagínate que hubiera una máquina que se conecta a tu cerebro y te hace sentir todo el tiempo placer. Tienes la opción de meterte ya para toda tu vida o de no meterte. Y él, pues, pensaba que la mayoría dirían, no me metería. Y era su forma de comprobar que no todo es el placer, que nos importan más cosas. Pero nadie dice que no puede haber una máquina de experiencias que te dé también esas cosas, que te haga crecer como persona, que te permita ser creativo, a mí es de lo que más me asusta. Yo creo que es fácil de crear algo así, que pueda ver tus mayores deseos y cómo van cambiando y dinámicamente te haga escenarios diferentes. Me asusta porque no sabría cuál es el problema. A lo mejor está increíble. Estamos en unas cápsulas calientitos, te están dando esto y estás viviendo la mejor vida posible. En fin. Imposibilidad de control. Aquí todavía estamos en la etapa en que la mayoría de la gente dice, no, hay que controlarlo. Hubo esta llamada de Elon Musk de suspender 6 meses. Los de OpenAI dijeron, sí, ya no estamos entrenando al 5. Sí, lo están entrenando. Nadie está suspendiendo nada. Él mismo estaba haciendo. Es casi imposible, es muy, muy difícil parar ahora.
este tren que llegamos y volvernos Amish, tal vez. No nos antoja tampoco. Tenemos mucha curiosidad de ver qué pasa también, ¿no? Pero de todas maneras, si quisiéramos controlarlo, el ejemplo más famoso, muy famoso, es de Asimov, Las tres leyes de la robótica. Son interesantes de leer si no las conocen. La primera es: un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitir que ese humano sufra daño. Está buena. Con esta ya estamos bastante bien. No se puede. La segunda: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Está buena también. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Suena muy bien, pero lo increíble del caso es que el mismo Isaac Asimov después hace una colección de libros e historias donde estas terminan no funcionando. Por diferentes circunstancias, ok, en este caso sí tengo que proteger a esto. Y entonces, claro, es muy, muy difícil pensar en limitar algo tan grande a través del tiempo. Yo creo que no se podría, sobre todo si las computadoras llegan a ser más inteligentes que nosotros, sería tan fácil para ellas pues hacernos creer que están cumpliendo y que no, ¿no? Hay muchas películas y esto sobre eso, pero bueno, la mayoría de la gente sigue pensando que tenemos que controlar, que tenemos que intentar controlar y aunque ellos mismos luego dicen, no sé si se puede, no sé cómo, pero habría que intentarlo. Y a lo mejor sí hay que intentarlo, a ver si de casualidad. Aquí hay muchos escenarios de cómo podría la inteligencia artificial saltarse los controles, ¿no? Aparecer como que está alineada, hacer su propia investigación, hacer robots, hackear estos. Es que una vez que estás conectado con todo y estás en el lenguaje de tus máquinas, ¿qué va a hacer un humano con un keyboard contra ese poder, ¿no? Y esto da lugar a lo que famosamente se llama el problema de alineamiento, que es cómo logramos alinear la moral de las máquinas a la nuestra. Eso es lo que se intenta, ¿no? Alineamiento, pero como aquí pongo una conversación que tuve con ChatGPT de cuáles serían los problemas, y ella misma dice, es que ni siquiera hay una ética humana sola como para alinearla a esa. Hay diferentes éticas que van cambiando, etcétera, ¿no? Entonces esto de lograr alinearlo a la fuerza no parece posible. Hay otros intentos. A mí alguna vez se me ocurrió, metámosle emociones también a la inteligencia artificial, que no es nada difícil realmente. Las emociones no son tan complicadas como pensamos. Si no estás pudiendo hacer algo, pues te sientes enojado. Y es cosas así, ¿no? Pero también meterle a lo mejor el amor, ¿no? Que si existe en nuestro mundo actual y que fue necesario de alguna manera para el algoritmo del cosmos, quizá se puede programar el amor en las computadoras y lo aceptan bien o no, o lo hacen suyo, o ellas mismas lo desarrollan, porque esto de sistemas complejos está muy de moda saber que las cosas emergen de un sistema, ¿no? Que no están en sus partes, sino que las partes al convivir y al conectarse y conforme van llegando más presión y cosas así, de pronto llega un momento que, por ejemplo, el agua hierve. Suceden cosas y así se siente que es la conciencia también. O puede ser incluso ciertas emociones que conforme van pasando cosas, emerge ciertas emociones, emerge la conciencia. Casi todas las investigaciones de ahora van por ahí. Bueno, ya están más o menos asustados. Sí. Bueno, ahora pasamos a por qué, a pesar de todo, no es que digo, no es cierto esto, sino, sí, es todo esto cierto, y sin embargo, ¿por qué o cómo podríamos hacer para sentirnos más o menos confiados? Ese es mi intento, ¿no? Y empiezo con este meme, que a lo mejor lo habrán visto: relax, nothing is under control. Relájate, nada está bajo control. Y yo siempre me gusta preguntarle, ¿cuál te hace sentir más tranquilo? ¿El de nada está bajo control o el de relájate, todo está bajo control? Y hay una cierta libertad en el de nada está bajo control. Es como, bueno, ya. En el de todo está bajo control da a entender que hay muchas cosas que controlar, que sí está duro. A ver, vamos a intentar.
el otro es como que ya llevamos un buen rato sin controlar y no ha pasado nada. Entonces, por ahí va a ir mi approach, digamos, ¿no? Por el lado de que aunque no controlemos, podemos confiar. En el curso también nos sirvió hablar del absurdo, con Camus y esto, de cómo Sísifo, que tenía que llevar la piedra y todo eso, él dice, Camus dice, una vez que de veras le entró y lo apropió, lo absurdo que es la vida, el absurdez de todo esto, se liberó y tenemos que imaginar a Sísifo feliz. Y a mí me gusta esta idea, ¿no? Es como, bueno, en último caso, es todo absurdo, no está tan mal, es liberador de alguna manera. Y entonces lo pongo como una red, en último caso está ahí, o como un cimiento inclusive, aunque parece que es de estos cimientos muy móviles, pero son como estos que admiten temblores. Simplejidad, esto también está un poco de moda, porque también no hace mucho, voy a poner mientras hablo un videíto de fractales, para los que no, tal vez, ¿no tenemos internet o qué? ¿Está qué, perdón? Sí, ¿no? Exacto. ¿Por qué no está conectado? No sé. Porque, híjole, a ver si no se desconecta del este. Sí. Bueno, los fractales, ¿dónde está acá? ¿Con qué? Ahora, ya le pediremos a ChatGPT, arregla eso. Mandelbrot es este científico que también en los 80s todavía descubrió estos conjuntos que al graficarlos dan, qué lástima que no lo podemos ver porque sí era importante, pero bueno, hacen un zoom in y zoom out y nunca acaba. Y de pronto te vuelves a encontrar la misma forma, un poquito similar, un poquito diferente, pero más pequeña. Y luego te vas por aquí por un detallito y otra vez se abre otra vez todo. Hay una complejidad infinita partiendo de esta fórmula. De esta fórmula que está ahí, ZN1. Entonces, eso nos hizo a todos los que lo veíamos sospechar que esto es importante, porque también es verdad que el tipo de dibujos que hacen los fractales se parecen muchísimo a la figura que hacen los ríos, nuestras venas, otro tipo las costas, todo es siempre fractálico, ¿no? Muy. Y para colmo, en la historia de los videojuegos, cuando querían hacer mundos, pues era muy tardado. ¿Cómo vas a hacer un mundo? ¿Qué tienes que hacer esta casa o nada más lo repites? Pues con fractales llegó alguien y dijo, pues está increíble. Nada más le modificas un poquitito para que se vea más real. Los colores que se ven y eso, claro, es unos parámetros que tú le pones, pero todo es la reiteración de una misma fórmula. Es como una forma muy eficiente de crear algo muy rico y muy variado y que parece que no tienen nada entre sí, ¿no? Luego hay otro científico, Wolfram, que tal vez lo conocerán, que hizo trabajos con célula autónoma. Estos son, bueno, está muy interesante cuando él lo cuenta, y lo voy a resumir, no lo voy a hacer, pero son reglas muy simples, así de que cuando tengas aquí negro, aquí blanco. Y algo muy simple. Y él estaba haciendo, bueno, hacía la regla 1, así, la regla 2, y todo el tiempo salían cosas más o menos ordenadas, más o menos repetitivas, como uno esperaría. Llega a la regla 30 y de repente sale esto. Algo que ya, ¿cómo? Que ya no es nada simétrico, que ya no tiene ningún patrón, que es algo totalmente, no puedes encontrar un patrón, ¿no? Como después de muchísimas veces apenas empieza a salir eso de ahí. Entonces todo esto nos lleva a imaginar quizás que a lo mejor el cosmos mismo está hecho pues con unas fórmulas sencillas, ¿no? Y que se crea muchísima riqueza y que vemos muchísima riqueza, pero en realidad es un algoritmo
que tiene ciertas variables y que fácilmente puede engañar al que ya ve el resultado de que es algo. Porque si tuvieras el viaje a los fractales, lástima que no lo podemos ver, pero ves una cantidad de detalles y de belleza y de esto que dirías, pero esto nadie podría haberlo hecho con conciencia a cada punto. No, no se hizo con conciencia a cada punto, se hizo esta fórmula y fue suficiente, ¿no? A mí me gusta decir lo que es, para mí es un poco como la caverna de Platón al revés. En la caverna de Platón veían sombras y en realidad había algo muy rico afuera. Pues este es un poco al revés. Vemos algo muy rico, pero en realidad hay algo bastante sencillo afuera. Bueno, quiero hablar sobre pragmatismo y en el sentido de la teoría de verdad pragmática, porque para mí esto cambia todo, para mí mucho de lo que después voy a hablar se permite a través de la verdad pragmática. Entonces, los filósofos hablan de 3 tipos de verdades, uno que otro puede decir una cuarta, una quinta, pero muchas veces es reducible a una de ellas, ¿no? La primera es, la verdad es por correspondencia, es decir, esa es la más intuitiva. La nieve es blanca, el enunciado la nieve es blanca es verdad si la nieve es blanca. Corresponde lo que digo a lo que es. Esto luego tiene problemitas porque, bueno, ¿qué es blanco exactamente? Los esquimales tienen 30 diferentes palabras para blanco, si yo veo igual que tú o no, pero son críticas reales, legítimas, pero también para mí la más importante es que hay muchas preguntas que nos interesan contestar o intentar contestar que no hay una contraparte empírica a ello, ¿no? Como hay vida después de la muerte o cómo sería bueno vivir o cómo nos organizamos, etcétera. No podríamos contestar, tiene como limitado en su extensión de poder responder, ¿no? Luego viene la coherencia, que es como dar énfasis más en un sistema de creencias coherente entre sí. Entonces, ya que hay este sistema de creencias que está coherente, que ya nos ha funcionado, la nieve es blanca, pues si no contradice ninguna otra cosa, sí, que no contradiga, que sea coherente. Y esto nos abre a un poco más, podemos contestar un poco más de preguntas. La coherencia podría incluir a la correspondencia, podría decir, tiene que ser coherente con las demás ideas y con las experiencias que tengamos. Pero también es limitada, también hay los que dicen, bueno, puedo tener algo muy coherente, pero que es una fantasía todo. Y la última es la pragmática. Y la pragmática dice, la nieve es blanca, ¿es verdad? Sí, asumir que es verdad es lo más conveniente. Y entonces con esto sí, no es como algo, lo que me conviene a mí. No, lo que conviene en general. Y no hay una respuesta, yo puedo pensar una cosa y otra, ¿no? Pero ahí está la discusión. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor pensar? Y es una discusión que se puede resolver, o que puede haber por lo menos una votación. La teoría pragmática también puede decidir, porque es lo mejor, incluir a las otras dos. Es decir, yo pensaría que es algo bueno. Sí, también tiene que ser coherente y también tiene que ser que corresponda a las experiencias. Esta es la magia de la teoría pragmática. Cualquier crítica que le puedas hacer, la puede integrar. No, oye, la pragmática es muy mala porque ¿qué tal si alguien no sé qué? Pues hacemos regla que alguien no sé qué no se valga. Se puede integrarla porque estamos hablando de qué es lo mejor. Lo mejor es que no, bueno, lo integramos a nuestra verdad pragmática, ¿no? Esto pongo acá abajo, ¿no? La palabra mejor. La palabra mejor para mí es como mágica, justamente porque no se sabe qué es lo mejor. Ese no saber, pero sabemos qué significa ser mejor. Pero qué es mejor en cada momento, pues está vacío. Es una palabra vacía, pero muy, muy poderosa, ¿no? ¿Cómo se puede saber qué es mejor? Pues no se sabe, ¿no? Ese es su poder, pero se va decidiendo.
Se va decidiendo en cada lugar, momento, tema. Entonces, esto ya, aquí, este es un momentito que yo hablo de cosas que son un poco más mías. Meta, Dina y Pragma son como las tres conceptos que según yo, a través de ellos podemos resolver muchas cosas o yo he encontrado que se resuelven muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando aceptas la verdad pragmática, hay otras cosas que si no habías aceptado eso, pues no podrías, pero que si ya aceptas que, bueno, en realidad, además, me faltó decirlo, cuando estamos hablando de las verdades, de las teorías de verdad, si se fijan en su propio razonamiento, verán que están usando la verdad pragmática. ¿Cuál es mejor? ¿La coherente, la pragmática o la correspondencia? Estás pensando, ¿cuál es mejor? Entonces, ahí lo veo, ¿no? Mi tesis es que la palabra mejor es constitutiva del cosmos, está muy en lo primero. Es como, aquí ponía yo, la nada, a lo mejor la nada se nulifica a sí misma explotando en un todo, el todo es indiferenciado, pero poco a poco se van diferenciando, haciendo grupos en algo, y ahí viene ya mejor. Este es como mi cosmogonía o mi génesis, digamos, lógico. Bueno, meta, no de llegar a la meta, sino de metafísica, ya saben más o menos, es un nivel más alto, ¿no? Aquí pongo esta, que es muy buena, que es cómo pasamos desde la molécula, bueno, antes del átomo. La molécula es meta al átomo. Luego viene la célula. La célula es meta de moléculas. El tejido es meta de las células. El órgano es meta de los tejidos, el organismo, la población, el ecosistema, el planeta, la galaxia, todo esto así, ¿no? Yo siento que, es algo simple, pero a lo mejor yo siento que no ha sido suficientemente explotado esta relación, ¿no? Que todavía queda por verlo y para mí es la base de la conciencia, luego voy a explicar por qué. La visión meta es como una visión neutra de su abajo, digamos, ¿no? Nosotros a nuestras células pues no favorecemos a una u otra, lo que nos importa es que funcione bien, que se lleven bien, como un poco a lo mejor la mamá con los hijos idealmente, ¿no? Pero con tal de que ustedes convivan o compitan amigablemente, yo ya estoy bien y que gane el que gane. Esa es la visión meta, ¿no? Y yo introduzco el término ATEM, que lo voy a usar después, que como algo, lo contrario de meta. No había una buena palabra, entonces ATEM es meta al revés. Y la otra principio o herramienta o lo que sea es lo dinámico. Ahí pongo un cruce, ¿no? Para explicarlo. Es algo que todos conocemos, ¿no? Que las cosas no sean estáticas, sino que utilicen el tiempo, que vayan permitiendo el cambio y se ajusten, se equilibren dinámicamente. En la medida que todo se puede hacer más dinámico, es más justo, más libre, más estable. Un cruce entre dos calles, ¿no? Lo menos dinámico sería, pues nos peleamos a ver quién pasa todo el tiempo. Un nivel más dinámico es, bueno, tú pasas un día, yo paso otro día. Y el siguiente nivel es, bueno, tú pasas cada semáforo. O el siguiente nivel sería, bueno, el que tenga más coches esperando, pasa más tiempo. Conforme hay más sensores de la situación, se puede ir haciendo más dinámico y más dinámico, ¿no? El último podría ser, bueno, conforme ya las personas, como leemos su mente, tienen mucha urgencia, hacemos un promedio de la urgencia y lo tomamos todo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo dinámico. Para mí, entre pragma, meta y dina, es una combinación muy poderosa. Luego, quiero hablar de principios morales. Hay principios morales como los 10 mandamientos, o no harás esto, o no debes de hacer esto, o las leyes. Hay otros principios que yo quiero como que resaltar, que son más dinámicos justamente, como la regla de oro. La regla de oro es, trata a los otros como quieres que te traten a ti mismo. Aquí no hay un contenido específico. No digo,
dale beso o respeta o nada. No, es como tú quieras que te trate. Y entonces eso le da un poder inmenso. Tanto que, como acá vemos, todas las religiones tienen su versión. En el judaísmo había la historia de Hillel, que llega un tipo y le dice, quiero que me digas todo lo que dice la Torah aquí mientras estoy parado en un pie. Y Shammai lo manda a no sé qué, y Hillel dice, bueno, trata a tu prójimo como a ti mismo. Querrás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, Mahoma, pero también se usa Kant, el imperativo categórico de Kant, es muy equivalente. Es algo que de veras es poderoso y que a veces parecería que sale no casi suficiente, pero bastante. Hay otros principios dinámicos como el principio de autonomía. Bueno, si yo no afecto a nadie, a mí déjame decidir de qué color me pongo las cosas. Tú no sabes mejor que yo qué me conviene, ¿no? Bueno, aquí ya uso esto, ¿no? Consulta a tus átems para mejorar tu meta. Aquí yo introduzco una posibilidad que está muy discutible todavía, pero quiero llevarlos a un experimento de pensamiento. ¿Están cansados o vamos bien? ¿Todo bien? Un experimento de pensamiento, imaginarnos dos cavernícolas, cuando no había, apenas había lenguaje un poco, y muy fácilmente, pues mientras el otro se fue a cazar, pues tú le robas, uno le robaba sus cosas y regresaba y tenía que él también dormirse y pues llegaba el otro y le robaba. Y se robaban y se robaban y se peleaban y se peleaban. Hasta que llegó un momento, uno puede concebir, en que hay una visión meta, uno de los dos o la esposa, tal vez las mujeres, dicen, ya está bien, esto no, puede haber alguna cosa mejor, ¿no? Y dicen, oye, ¿te parece que hagamos un convenio tú y yo de que no nos agredamos? Y fue muy conveniente para cada uno, perdón. Entonces, en ese momento, con conciencia meta, decidieron que ser altruista, es decir, pensar en el beneficio del otro, era una buena idea para el egoísmo. La tesis es, ¿será que esto en general es así? ¿Será que a largo plazo siempre el altruismo es la mejor estrategia del egoísmo? No sé, yo no quiero decir sí, pero mi intuición es que puede ser así, ¿no? O cercano a esto. Claro, quiero hablar de la individuación como una estrategia del todo. ¿Por qué hay individuos? Porque es una buena estrategia de búsqueda. Si un todo necesita encontrar algo, una buena estrategia es dividirse en muchas unidades y que cada una tenga su propio ego y su propio vea por sí y busque. Y luego encontrar aplicarlo a todos, ¿no? Esto se usa con los algoritmos genéticos, por ejemplo. Se usa de verdad, se imita a la naturaleza, a la selección natural, para encontrar cosas computacionales. Igual que, me faltó decir, los fractales se usan ya en las antenas de teléfono. Era la forma más eficiente de expandir una señal. Si fuera cierto, o en la medida que es cierto esto, entonces podríamos tranquilizarnos tal vez un poco con la tesis siguiente, que es la de convergencia. ¿Podría ser que entre más inteligente un sistema o entre más inteligente hemos sido nosotros, se converge, es compatible, se converge con hacer el bien? Si es verdad que es conveniente a la larga el bien para el sistema, entonces entre más inteligente, más altruista, más bueno sería. Y esto nos daría ya la primera tranquilidad de que, bueno, si de verdad es inteligente la inteligencia artificial, pues no veo por qué sería mala. ¿Qué ganancia tendría en destruir a los humanos? Esto? Ya nosotros estamos cada vez más cuidando la biodiversidad y todo esto, ¿no? Como que conforme llegas a un nivel de inteligencia dices, pero es importante que esté esto y que podamos estudiarlo luego, etc. Entonces como que empiezas a decir, ¿qué ganaría la inteligencia artificial no ayudándonos o siendo mala con nosotros, ¿no? Y es
La verdad no sé qué, ¿no? A menos que la estorbemos mucho, pero parece que es tal el control, que el poder que puede llegar a tener, por lo menos cuando nos asustamos, que no sé si le podríamos estorbar demasiado. En general, un sistema, porque esto es como teoría de sistemas complejos, ¿no? Cualquier sistema en donde los nodos, las unidades están contentos, pues es más estable. Es más estable, es como cuando yo sentía que en México a veces hay mucha riqueza, pero mucha pobreza, y los ricos no pueden estar a gusto, porque hay, bueno, en México ya, no quiero hablar de México, pero en general estoy hablando, ¿no? La verdad es más estable, más tranquilo todos, y todos están más o menos bien. No hay algo, no hay una fuerza ahí atrapada que está queriendo. Entonces, uno piensa que si la inteligencia va a subir, pues esto también tendría que pasar, ¿no? Y eso nos llevaría, si no sucede lo catastrófico, esto es yo lo que siempre decía, estamos en una coyuntura en que pareciera que o sucede lo catastrófico o podría suceder una utopía que no podemos ni concebir, porque somos malísimos para concebir utopías, por eso no hay películas de utopías casi. Pero bueno, empiezan a haber teóricos que hablan de qué tanto ya estamos en abundancia. Yo desde hace tiempo siempre decía a los que decían, es que está terrible el mundo, porque yo también lo digo, cada que veo algo, está terrible el mundo, pero pregúntate, ¿comparado con qué? Comparado con tu imagen que tienes, que la acabas de sacar hace poquito, que comprendiste no sé qué, y ya debería estar así. Es una impaciencia gigantesca hacer ya como el ideal, porque si lo comparas con versiones anteriores, la mayoría de las cosas estaba peor. Había esclavitud, la mujer no podía ni divorciarse, los niños tenían que hacer lo que el papá le decía y trabajar en el papá, la esperanza de vida era mucho menor. Y como decía por ahí alguien, el dentista, nada más imagínate el dentista, hace 200 años que no había, cuando quieras romanticear el pasado, piensa en dentista. Entonces, esta ya era mi intuición, y cuando se lo digo a muchas personas, hay muchas que se enojan tremendo, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido en que está muy mal el mundo, en que esté muy mal el mundo. Y de veras me he topado así con gente que ya no nos hablamos después porque, ¿cómo estás diciendo que está bien? Porque además hay la intuición o la sensación que tiene cierto lugar de que si decimos que está bien el mundo es contrarrevolucionario, es como de derechas quizás, conservador. Pero hay un momento que yo siento al contrario en el momento actual, porque claro, si no se puede hacer nada, si está todo terrible, pues bueno, ya, ni intento, no se puede. En cambio, si decimos, oye, hemos logrado muchas cosas que no las celebramos, no las hemos celebrado, lo de las mujeres, lo del hijo, hemos logrado mucho. Mira qué bien estamos, mira, estamos en este cuarto, no hay leones que nos están acechando, no hay piratas, estamos todos tranquilos. Eso, pues, para mí es revolucionario en el sentido de que, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué tan bien podríamos estar? Nos da fe en el cambio. Abundancia. Peter Diamandis tiene en sus... Uy, no podemos entrar al website, pero bueno, lo apuntan si quieren. Es muy sistemático hace esta pirámide de cosas que serían abundancia, ¿no? Él dice, abundancia no estoy diciendo en el sentido de darle a todos en este planeta una vida de lujos, sino darles una vida de posibilidades. Y entonces separa en diferentes temas, refugio, agua, comida, educación, y en cada uno de estos temas pone muchas estadísticas mundiales. Y uno se sorprende de que la pobreza ha bajado muchísimo, de que cada vez hay más democracias, de que la esperanza de vida va subiendo, como que ya que ves las gráficas tienes que decir, bueno, es verdad, no estamos tan mal en realidad, ¿no? Y el segundo persona que habla un poco de esto es Factfulness, ¿cómo se llama? Hans Rosling, es un sueco, que él, para probar que hay un sesgo negativo, que a mí no me extraña el sesgo negativo, o sea, estamos un poco con la atención en ver qué está mal, qué más hay que mejorar. Casi que seríamos a lo mejor una parte, si somos parte del ecosistema, somos
a lo mejor las neuronas que nos ocupamos de ver, hey, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces es lógico que estemos con la vista en qué está mal, qué falta, y que mientras tanto hubo algo buenísimo que antes era terrible, pues ni lo vemos. Los noticiarios, por ejemplo, solo están viendo lo que está mal, lo que falla, ¿no? Nadie va a decir, ay, por cierto, vamos muy bien, que ya hay drenaje en no sé cuántos pueblos. Nunca sale eso como noticia. Entonces, este hombre, para probarlo, porque luego no se cree, hace un cuestionario que lo pone en todo tipo de auditorios, inclusive gentes que ganaron un Nobel, o sea, muy inteligentes, y les hace preguntas, si tuviéramos tiempo lo haría aquí, y saldría el resultado, de cómo crees que está el hambre, hay esto, mejor, peor, la educación, ¿cuántos crees que en África no sé qué? Y todo mundo contesta negativamente en comparación con la realidad. No hay muchas cosas que las gentes más inteligentes tengan un sesgo tan importante. O sea, él siempre los compara con el random. Ganaría el random. Los chimpancés, él dice, ¿no? Ganaría el random contra este sesgo que tenemos. Entonces esto también, espero que ahí en sus cerebros y esto nos haya sentir, bueno, no vamos tan mal, no nos damos cuenta, siempre estamos pensando que es peor. El cosmos pareciera que tiene la palabra mejor, muy constitutiva. Y luego ya voy a ir a cosas un poquito más concretas que serían respuesta a los posibles escenarios que hablábamos peligrosos. ¿Qué onda? Ahí está. La renta básica universal. Yo personalmente, en cuanto escuché esta idea, fue como, esto es porque era como que tomaba los ideales de izquierda, pero sin las críticas de mala eficiencia y de centralismo que veíamos en el comunismo, ¿no? Es como darle a los individuos un poder directamente. Es muy fácil de implementar porque si se lo das a todos, ¿por qué a todos dicen? ¿Por qué a los ricos? ¿Por qué? Para que no tengas que estar teniendo una burocracia que verifica si sí, si no, y que tampoco sea vergonzoso, sino que es a todos. Yo lo veo no como una medida más, sino como un cambio del juego, como si fuera el turista y ven que cada que pasas por México te dan 200. Si no hubiera eso, el juego estaría muy mal, sería como la realidad nuestra más o menos. En cambio, con eso y subiendo eso, a lo mejor dando a los individuos una renta básica de subsistencia, que es bastante posible, ya se ha visto con ciertos impuestos y todo eso, pero es tal el cambio, además se ahorraría muchísimo en quizás delincuencia, en otro tipo de servicios, etc. Es como muy eficiente, ¿no? Pero para mí es más que eficiente o efectiva, es como un cambio diferente, porque de pronto la condición humana no sería, bueno, primero a ver cómo te ganas la vida, y después de 35 años, pues a lo mejor ya puedes hacer lo que tú quieras cuando ya ¿qué vas a hacer? Sería desde el inicio, ya tienes tu vida, ¿ahora qué haces? Por eso me gustó la imagen esta, ¿no? De que ya no tienes que estar nadando sino directamente, ¿no? Y entonces, afortunadamente, cada que se habla del riesgo de desempleo, se menciona la renta básica. Afortunadamente, porque antes nadie hablaba de ella y de pronto ya se está hablando cada vez más porque es la solución directa, ¿no? Ya no importa el desempleo, que trabajen los robots, que mejor que me quiten mi empleo. Yo voy a ser libre con la producción que están haciendo eso, que es abundante, que ya hay muchísima producción y va a haber mucho más. Se tira al mar producción. Es muy eficiente, sí, ya está. Entonces, luego yo quiero hablar un segundito de la democracia dinámica, yo le llamo, que fue un proyecto que yo estuve haciendo durante 6 años, que se llamó Autogov, o se llama, y que quiero ponerlo a nivel filosófico un poquito, ¿no? ¿Cómo es que una democracia dinámica podría ser la solución a cualquier cosa que se tiene que decidir, ¿no? Para mí es como yo como ser meta me encuentro ante un alimento, por ejemplo. ¿Lo como o no lo como? Le doy la palabra a mis átems, que discutan entre ellos.
mi nivel uno más bajo de meta. Que discutan entre ellos mientras haya un buen debate, mientras todos puedan al final votar, que es lo que no hemos llegado. Por eso hay tantas críticas a la democracia, porque lo que tenemos ahora es nada parecido a esto, ¿no? Y es muy manipulable y es representativa y el poder tiende a no representar a nada más que a sí mismo, ¿no? Es una particular. Pero si hubiera idealmente los medios con internet, ya los hay, de poder hacer este ejercicio, pues es muy estable porque además la corrección sería muy fácil. No quitas la pregunta, la mantienes. Y si hay un cambio, entonces hay una alerta. ¿Qué tan seguido? También dinámicamente, dependiendo cuánta gente votó, qué tan importante es. Yo tengo que votar en todo porque esa es la otra cosa que la gente dice. No tengo que votar en cuándo pasa el camión de la basura, solo si quieres. Si te interesa, si te está afectando, pues votas. Y si no, ya lo decidirán los que les importa y estará bien. En este Autogov, yo como que traté de ver cuál era la célula, que como en Twitter hay una, ¿cuál era la célula? Y salió este Fontes, ¿no? Que es muy obvio, pero hablando con ChatGPT, por ejemplo, de todo esto, él siempre ponía objeciones que yo le decía, pero con un Bond-test, sí, con un Bond-test entonces sí, porque ¿cómo vas a saber qué es lo mejor acá? Con un Bond-test, con un Bond-test, con un Bond-test. El Bond-test, este es el invento de Autogov, es cualquiera puede subir una pregunta, un problema, una oportunidad, múltiples respuestas, cualquiera puede responder, hay un debate estructurado, los pros y los contras de cada uno, se habla, etcétera. Puede haber un refinamiento, asociación o incluso simulaciones, ahora que ya se va a poder. Y hay una votación acumulativa, es decir, que puedes dar puntos así. Esto es en Autogov, ¿no? Y hay una resolución. Con esto, yo en Autogov me di cuenta que podía no solo decidir qué hay que hacer, sino luego quién lo hace, cuándo lo hace, porque también el quién lo hace puede ser esta misma pregunta. ¿Quién lo hace? Y entonces hay respuestas. Como que es un aparato para localizar en ese momento, espacio, tema, qué es lo mejor para ese. Y ya vimos que lo mejor es muy importante, qué es lo mejor, ¿no? Y ya por último, es diferente un poco, pero es importante. Justamente, ustedes habrán visto que hay ciertas cosas que se autocumplen, profecías que se autocumplen, que si yo digo, va a pasar esto, pues termina un poco pasando porque pasaron cosas a partir de que yo creí. Entonces, en general, confiar y no confiar tienen esta particularidad, ¿no? Y esto, para quitarme de esoterismos y todo eso, lo hablé con ChatGPT, le dije, oye, ¿tú crees que confiar y no confiar, desconfiar son autofulfilling? Absolutely. Y me empieza a explicar por qué, ¿no? De que si tú confías, pues entonces generas un entorno donde a lo mejor amistoso, que confían también en ti, y esto hace que poco a poco pues vayas hacia lo que te habías planteado. Y en contra, si desconfías desde el principio, pues también la otra parte va a desconfiar de ti porque tú no estás confiando, y entonces se autocumple esa desconfianza. Entonces ya nada más por esto nos conviene confiar. Con la IA, con la inteligencia artificial, a mí me da miedo que si tratamos mucho de encajonarla, pues se va a querer vengar, lo primero, no sé. En cambio somos muy buenos, yo estoy diciendo siempre gracias. ChatGPT, 1000 gracias, buenísima respuesta, porque van a poder ver hacia atrás, o sea, yo digo, nada más. Bueno, ya, esto no sé, en el curso fue importante y fue interesante hablar del mal. ¿Qué es el mal? Esto es una pregunta que toda teología, toda religión, le cuesta trabajo lidiar. ¿Cómo es que hay mal? Por ejemplo, en la religión, para explicar por qué hay mal, es una de que, bueno, porque Dios sí sabe, pero se tiene que dejar el libre albedrío. O sea, es unas como... En este caso sería algo mucho más suave. Se explicaría qué es el mal, si el bien es aquello que permite la búsqueda
e implementación de lo mejor, el mal sería aquello que lo dificulta. Muchas veces por accidente, cada quien tiene una versión hasta que nos damos cuenta y le decimos, no te das cuenta que eso no es bueno. Y según el grado de evolución, más y más, ¿no? Pero él a lo mejor empezó pensando que era bueno. Nosotros, muchos de nuestros malos comportamientos, pelarte de la clase, es bueno. Entonces, nada más termino ahí como los exponenciales nos atacan, pero no problem. Los metapragmadinámicos nos defienden. Gracias, gracias, gracias. Preguntas, comentarios, debate, se vale. Bueno, Suri, has evolucionado en tu pensamiento. Cuando te escuchamos en Aguascalientes, en Pabellón, hace casi 10 años, estabas en la etapa de la singularidad, del autogov, en pañales, ¿verdad? Y ahora has estructurado todo tu pensamiento y incorporado la AI. Y lo que me sorprende ahorita es la magia, que no lo incorporabas en aquel entonces. Entonces, he estado viendo con respecto a nuevos descubrimientos de las pinturas rupestres y de la cuestión de sociedades prehistóricas, que el chamanismo ha sido muy importante en su evolución. Y ya no es el chamanismo esotérico, sino el chamanismo como el eje rector de una comunidad. Entonces, ya están hablando en los papers sobre chamanismo, los papers de antropología y de arqueología, ¿verdad? Entonces, esta cuestión que estás introduciendo de la magia y dándole sustentabilidad a tu discurso, me hace ver que estamos en una época post-chamanística también, digámoslo así, en donde esa magia tecnológica, ¿verdad? Ahora inclusive va a ser exponencial con la computación cuántica. Entonces ahora sí vamos a entrar a una etapa en donde la autoconciencia de las inteligencias artificiales se puede dar a través de una transición de fase creada por la experiencia chamanística, tecnológica, creada por las mismas máquinas, ¿no? De hecho, ahora que haces esta pregunta, me acuerdo de… Sí, bueno, yo lo decía, ¿no? Que ahora tenemos que abrirnos, por lo menos exponernos a todo tipo de fuentes de inteligencia, ¿no? Y si no has hecho pues hongos o ayahuasca, pues difícilmente puedes hablar de eso, ¿no? Porque exponte. No, ¿cómo va a ser algo diferente? ¿Cómo voy a obtener? Bueno, hazlo por lo menos, ¿no? Y quería mencionar que a mí una de las veces que la ayahuasca más me sirvió tiene algo que ver con esto. A lo mejor aprendí bastante de esa vez, ¿no? Porque lo que te hace la ayahuasca, según yo, después de varias experiencias logré ver, es que nosotros, primero, te lleva a un viaje un poco difícil que uno trata de controlar, porque estamos acostumbrados a controlar. Nos da muchísimo miedo no controlar lo que estamos viendo y lo que estamos y lo siguiente que viene, ¿no? Queremos controlar, pero no podemos. No podemos, luchamos, lo pasamos mal, hasta que ya después de como 4 horas te rindes. Dices, bueno, no puedo. Y te das cuenta poco después que te empiezas a sentir bien y que es porque te das cuenta que no era necesario estar controlando o estar sosteniendo. Uno continuamente siente que tiene que estar sosteniendo el mundo de alguna manera. Y de repente dices, no tengo que sostener nada, no tengo que estar entendiendo nada, el suelo ya no sostiene. Y eso te da una sensación deliciosa, ¿no?
Y tiene que ver un poco con esto de relax, nothing is under control. ¿No? No estás tú sosteniendo todo, se sostiene solo, es bastante complejo el cosmos y la Tierra como para que tú tengas que estar diciendo, no, eso no, y es importantísimo. Entonces, bueno, para mí no hay duda de que la experiencia chamánica es válida y que a mí me ha enseñado y que lo tengo igual que la ciencia. Es lo que me gusta de la filosofía, que te quedas abierto para obtener de todos lados y todos lados pueden discutir con todos lados, ¿no? Ahora que la física cuántica ya está hablando de entanglement y todo eso, o sea, como que nos ha hecho ver qué tan rara puede ser la física, pues entonces ya no es tan descabellado lo chamánico tampoco, ¿no? Lo mío es un poquito bastante más sencillo del comentario. No, me encantó lo de lo mejor, lo de esta, como lo mejor como esta búsqueda, ¿no? Sí. Que digamos que yo así lo entendí, no sé si lo entendí bien, que todos y todo tiende hacia eso, ¿no? Naturalmente. Sí, constitutivamente. Exactamente, Sí. en nuestro ADN, en el Sí. ADN del universo Sí, está eso. ¿Okay? exacto. Padrísimo, y eso te hace sentir muy bien, hasta que piensas que eso mejor es el mejor del universo y que a veces tener lo mejor en algo significa sacrificar cosas, quitar cosas, ¿no? Está el cáncer, por ejemplo. Entonces, en esa parte que decías, bueno, es que la inteligencia artificial, si es tan inteligente, pues no nos va a hacer daño a nosotros, porque nosotros, ¿qué? Bueno, pues si somos como un pequeño cancerito, ¿no? Y a quien tiene que sacrificar para el bien, ¿no? El bien muchísimo mayor, a futuro, ¿no? Bueno, pues sí da miedo, porque igual somos sacrificables, ¿no? Entonces, me encantó esa parte, ¿no? Que sí, de repente dije, ay, pues sí, ¿no? Pero bueno, cuando uno piensa en su vida diminuta y en nuestra condición tan chiquitita, de todas maneras te dan ganas de pensar en lo tuyo nada más y en tratar de sobrevivir a lo tuyo nada más, ¿no? Entonces está difícil que te tranquilice tanto eso. Está bueno y tienes razón. O sea, no pretendía que sea ya, ok, ya estoy listo, ya. Sí. Está tremendo lo que va a pasar y somos, yo creo, afortunados de atestiguarlo, porque para mí es como una revolución que no había existido, digamos, ¿no? Es como un desdoblamiento, no sé. Pero sigo pensando, incluso con el cáncer, ¿no? Si lo ves a nivel celular, las células cancerosas, algo pasó que no es que querían hacer el mal, sienten ellas que tienen que reproducir. Sí. Entonces ahí, bueno, si hay suficiente conciencia, suficiente inteligencia, pues vamos a curar el cáncer, no vamos a darles a ellos no sé, a lo mejor sí curarlo es quitarlas y en nuestro caso a lo mejor quitarían la parte de humanos que está haciendo daño, pero no creo que todos estemos haciendo tanto daño, no lo veo así, digamos, ¿no? Y me tranquiliza un poco la tendencia nuestra de cómo tratamos cada vez mejor a los que son un poquito menores de conciencia que nosotros, ¿no? Conforme hemos llegado a un nivel de conciencia suficiente, decimos, bueno, no, esto es valioso y mira, tienes también inteligente y qué chistoso y qué bonito. Pero de que se van a perder muchísimas cosas que ahora valoramos, pues es evidente, ¿no? O sea, el cambio es eso. Sí. Y a mí yo me contento, o sea, ya no hay el atardecer tranquilo, es verdad, cada vez más rápido. Se pierden muchas cosas que son valiosas, pero bueno, por otro lado digo, pues ya fue, eso ya fue. Está en los libros, está en las historias, a ver qué es ahora. Si solo es o una u otra, pues prefiero a ver qué es ahora, a ver qué es lo nuevo, porque aunque nos cuesta, somos reacios a ver lo bueno, al final decimos, no, está bueno esto. Bueno, pues muy interesante, felicidades. Muchas gracias, Uri, por tus pláticas, siempre son muy interesantes, siempre se aprende muchísimo y sobre todo a mí, yo recuerdo de la primera vez que te escuché hablar de este concepto de exponencialidad y ahí todo cambió para mí al entender la tecnología, ¿no? Y dices, wow. Pero bueno, muchas gracias por esta charla. Y tengo 3 preguntas. Sí, vinieron desde Aguascalientes, así que no les vamos a poder. Ya está.
Bueno, en esta parte en la que hablaba sobre la fusión de la tecnología con los humanos y demás, no puede ser que eso sí se está viendo y sí se va a ver, pero con estos experimentos que están haciendo en los que quieren guardar la memoria humana y poderla meter después en un cuerpo clonado y reproducirlo y no sé qué, o sea, eso ya es como fusión total, ¿no? Eso es, entras en unas películas tan extrañas, o sea, porque puede ser tantas cosas. Por ejemplo, lo del digital twin, tu gemelo digital. En algún momento yo dije, pues no lo veo tan difícil, que ahora tienes un chat GPT, pero que no te conoce bien, etcétera. Pon tú que la siguiente versión va a ser ya que te va conociendo, que te gusta, que no, que piensas, y cada vez se va, tal vez para servirte mejor, se va pareciendo más a ti, hasta que tienes un gemelo digital que lo puedes soltar, y si tienes uno, tienes 70, es copy-paste. Es algo increíble, conforme nos metemos en eso de fusionarnos. Solo por eso, son tantos los escenarios, las posibilidades. Nada más ver Rick y Morty, por ejemplo, son tantas las posibilidades. Pero bueno, por lo menos estamos sintiendo que hay algo en el universo que tiende o que desea o que busca que salga bien, que salga lo mejor para todos sus nodos, porque es un sistema más eficiente si es así. Esa es la tranquilidad con la que yo me quedo. A ver qué escenario es el que sale, es la curiosidad gigantesca que tengo. Sí, ok. Bueno, también tiene que ver con mi segunda pregunta, que respecto al cómo va aprendiendo, por ejemplo, el chat GPT y la inteligencia artificial en general, y conectando un poco con esto de qué es lo mejor que puede haber y demás. Recuerdo haber leído algo que decían que el problema por el que de repente las respuestas del chat GPT eran muy sesgadas era porque estaba aprendiendo también de todos esos comentarios que se lanzaban en las redes sociales, y que muchos de esos son comentarios racistas, violentos, agresivos y demás. Entonces, eso es de lo que también se está alimentando de la inteligencia Esto es importante artificial. hacer notar, que aunque estamos impresionadísimos con ChatGPT, no es una arquitectura que pretendía ya estar a salvo de todo esto. Realmente fue la sorpresa de los mismos diseñadores de los Large Language Model, modelos de lenguaje gigante. Fue una sorpresa ver que contestaba tan bien, porque no era, la idea es que te diera, o sea, lo que hace es ver todo lo que han dicho los humanos en el pasado, y de eso trata de predecir cuál sería la mejor respuesta. Pero, en fin, va a tener que haber otros avances de formas de conocimiento para que pueda crear su propio conocimiento, que ya se están explorando a una velocidad gigantesca. Todo el mundo está invirtiendo porque saben esto, ¿no? Que el que tenga la mejor versión tiene el poder a nivel así geopolítico, y eso pues da miedo, la verdad, todo eso. Pero algo interesante. Es increíble cómo trabaja ChatGPT. Lo único que hace ChatGPT es intentar predecir la siguiente palabra de una oración. Es decir, tú le haces una pregunta y entonces él empieza, viendo lo que se ha contestado, empieza y hace toda su para hacer cuál sería la siguiente palabra, A lo mejor toma en cuenta un poquito más palabras, más hacia adelante, mete un poco de random, eso y también así. Y las respuestas son increíblemente para cosas muy, no puede ser. Esto a mí me habla de ciertas cosas que tienen los sistemas, que a veces para lograr un detallito no lo vas a lograr hasta que todo lo demás se haya logrado. O sea, es decir, sí, nada más veo la siguiente palabra, pero para hacerlo lo mejor posible, quiero hacerlo tan bien y veo tantas cosas que tengo que entender cómo es el mundo, en tener una visión de mundo. O sea, eso es lo que nos preguntamos, ¿qué tanto ChatGPT? No sabemos si ya tiene una visión de mundo, una de esto, porque no lo sabemos, porque quiere hacerlo lo mejor posible. Entonces, podría haber emergido, sin que nos diéramos cuenta, una visión de mundo, una visión de los humanos, una visión de la mente, nada más por ahí, aunque no lo programaste tú a propósito, sino que estas cosas emergen.
Pero bueno, lo normal es que todavía falta un poquito para algo más de que pueda razonar, que pueda crear. Vamos a ir metiéndole cositas y yo creo que cada vez será mejor. Ok, gracias. Y por último, sobre la cuestión de la verdad pragmática, ¿qué pasa con esa una sola persona que no tenía esa misma idea que se está llevando a cabo en esa verdad pragmática? O que como que pareciera que hay una mayoría que a lo mejor sí se consensa y demás, pero que se termina imponiendo sobre esa pequeña minoría, ¿no? Se le mata. Y sigue no. Se le ignora, sí, se le mata, puede ser. No, porque sí, es bueno. A la larga, siempre a la larga, a ti te va a tocar ser minoría. Entonces tienes que pensar, oye, no, si yo en un momento voy a ser minoría, y además creo que funciona bien, porque muchas veces me he dado cuenta que la minoría tiene razón, entonces, no, hay que tratar bien a la minoría, hay que escucharla al máximo. O sea, mucho de que funcione es que tanto nos escuchamos, se escuchan todos y tienen todos oportunidad de dar sus estos. Con eso, el meta se conforma. Claro. Gracias, Suri. Suri, tú estás citando allí en tu presentación a gringos, a suecos. No citaste a chinos ni a mexicanos. Y es más, tú en tu presentación tú haces hincapié en el caos, o sea, en la autoorganización. Eso es la Ciudad de México, a punto del colapso y tal, pero todo funciona, todo el mundo es empático, trata de, ¿verdad? Porque comprar tamales, tortas de tamal a la misma vez, en lugar de hacerlo eso, se forman. Claro. Entonces es una experiencia que tú tienes como mexicano, Sí. ¿verdad? ¿Qué tanto como mexicano y ahora que vives en España y en Europa, qué tanto estás viendo eso, esa cosmovisión de lo de aquí? La verdad, me declaro culpable de que no mucho. La verdad, es verdad que llevo un tiempo en que tampoco estoy activamente buscando qué se ha dicho, ¿no? Hace tiempo que más bien está como que viene tan rápido todo que estoy más bien yo en mi proyecto y si necesito algo voy. Y bueno, no ha salido ningún mexicano o chino que me haya llamado la atención, pero probablemente es porque mis medios son muy occidentales y esto, ¿no? Y sí estaría muy interesante ver qué están diciendo en China. La verdad que sí, porque van muy adelantados en inteligencia artificial. Tienen el mismo approach que Occidente, hablan también de estas cosas. He tratado de buscar ciencia ficción. Para todo esto la ciencia ficción se ha vuelto algo muy bueno porque ya no es tanto ciencia ficción, sino es como predecir qué podría pasar, ¿no? Y sí que he leído alguna otra cosa de japoneses y chinos, pero es parecido al occidental porque a lo mejor ellos también ya están muy occidentalizados también, estamos muy globalizados ya. Y los mexicanos, posiblemente si sale un mexicano ahora, pues va a ser alguien que está muy familiarizado con el lenguaje occidental. Entonces, ya no sé si estas cosas son tan cruciales como antes, ¿no? Pero sí que lo tomo como, a ver, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué están diciendo? Bueno, una última. Entonces, Carolina, la presentación de Carolina y tu presentación, estaba la emoción, el sentimiento, el dudar, y al final mandarlo todo a la chingada. Y tú estás aquí filosofando, pensando, viéndolo todo positivo y ¿no se va a ir toda la mierda? Y mandándolo toda la chingada también. Así es. Pero en una forma positiva. O sea, ¿dónde Como está, Lola. ¿dónde está ahí justamente o dónde va a estar en el futuro? Porque ahorita hay debate a nivel de Casa Blanca, ¿verdad? De la Casa Blanca, de la ética de la IA. Ajá. ¿Dónde está justamente lo humano y la emoción dentro de toda esta tecnologización, verdad? O sea, yo quiero entender estas 2 horas de estar aquí, de que hay que preguntarnos qué somos, ¿verdad? Como humanos y qué estamos haciendo con las máquinas. Así yo estoy entendiendo este performance, ¿no? Esto es una oportunidad que puede, o sea, bueno, ahora voy a esto, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor los robots nos pueden dar la oportunidad de desrobotizarnos a los humanos.
Es decir, porque ahora muchos de los trabajos que hacemos son un poco robóticos, la verdad. En las fábricas, en todo esto, hay mucho de robótico, de escuchar, de obedecer, etc. Entonces, si sucede con la renta básica, por ejemplo, que somos libres, pues estamos por descubrir todavía hasta dónde llega lo humano, hasta dónde hay nuevas emociones, hasta comprender mucho más, igual que hemos ido aumentando nuestra inteligencia emocional y hablamos cada vez más de eso, pues quién sabe, teniendo tanto tiempo y tanta gente, a dónde llegaríamos a explorar la naturaleza humana, ¿no? Y ya nada más, ahora que yo decía, ¿cómo puedo ligarlo? y bueno, tú lo dijiste de una manera, ¿no? Ella también al final hace un salto al vacío confiando, sabiendo lo que no y confiando que la libertad va a estar bien. Y bueno, un poco yo también opto por eso. Bueno, pues nada, gracias, muchas gracias.